Shalom Uberajá para todos. Esto es Kabbalah Dan Hanoch con un directo especial. Ustedes saben que estamos volviendo del Perú. Tuvimos hace 10 días, regresamos de Perú, de un viaje de 15 días, donde estuvimos visitando un montón de lugares, toda la zona de Huaraz, donde se dieron unos acontecimientos muy especiales en la década del 60, década del 50, 60, 70 obviamente, y en los 80 también. Y bueno, y hoy el invitado de hoy es don Julio César Dongo, el doctor Julio César Dongo. ¿Quién es Julio César? Es amigo personal, fue discípulo y amigo personal de don Vlado Kapetanovic, más conocido por sus libros como Bitconovi, seudónimo Bitconovi, autor de libros que tienen que ver con el contacto extraterrestre, a raíz de una experiencia que tuvo él con nosotros, el doctor Julio César Dongo, desde Lima, Perú. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias por su invitación. Saludo a todos sus seguidores, todo por Muy los bien. demás. Adrián. Adrián, eh, conocí a Bitcoin Novi o Vlado Sí, Kapetanovich en el año 1976. Desde ahí hasta el 2005, que él partió de este mundo, como se dice acá en la tierra, murió, así normal como cualquier persona. Mantuvimos una estrecha amistad muy, muy cercana. Y en las últimas décadas, mucha más cercana, al punto que ya a veces me quedaba en su casa a pernoctar, ¿no? Entonces, él me decía, mi hermano sí, sí, Julio, sí. pregúntame todo lo que quieras saber, porque yo sé todo lo que no se sabe. ¿Y tú cómo sabes? Le digo, porque me dice él, como tú sabes, he visto en la pantalla de Poder Máximo todo desde que se inició la vida en el universo. Y si yo pudiera escribir día y noche durante 100 años, no terminaría de escribir todo lo que he visto en la pantalla de Poder Máximo. Y entonces yo aprovechaba para preguntar y preguntar y preguntar. Y a veces releía sus libros, porque cada vez que uno vuelve a leer sus libros, encuentra otra información que no había visto antes u otra comprensión, se entiende diferente. Y yo le pregunté eso en particular, ¿por qué, Vlado, cuando yo leo tus libros encuentro nuevas cosas que antes no la he detectado, por más que trato de leerlo con bastante minuciosidad? Me dice, hermano, cuando yo escribía los libros sobre los apunianos, yo le presentaba a ellos cuando yo ya lo terminaba. Y ellos verificaban y me decían si estaba bien o había algo que variar o cambiar, o quitar o aumentar alguna cosa que no había mencionado. Y de esa manera, allí cuando ya estaba todo correcto, ahí se publicaba. Entonces, es por eso que él decía así, tiene una iopositivización de esta energía de los iones positivos que los apunianos siempre están emanando para que a través de esta lectura de los libros que narra Bitcoin Novi, sus experiencias allá o parte de ellas, el que lee, el lector, pueda entender y comprender con mucha facilidad y poderlo poner en práctica también. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? En el año 1960, después que Bitcoin Novi llega a Perú de la Segunda Guerra Mundial, él escapa de Europa porque ya no quería guerras ni nada de eso, aunque él nunca había querido, fue empujado a ella siendo joven. Entonces se viene con su esposa a Perú y empieza a estar en varios lugares de Perú. Y en una oportunidad, en el año 58, firma contrato para una empresa, la central hidroeléctrica del Cañón del Pato o de Huallanca, en Ancash, a unos 700 kilómetros
o aproximadamente o un poco más de Lima, al norte de Lima, en la serranía. Y allí donde él Sí, empieza, él era técnico de centrales eléctricas. Un 10 de marzo, sí, sí. Está cerrado ahora. Quisimos ir, pero no están yendo los tours. Se puede llegar hasta la entradita nomás. Y no están haciendo el recorrido como se hacía antes, que te hacían un recorrido por dentro, evidentemente. sí, sí, pues a veces pasa eso, ¿no? A veces es recelo de las empresas privadas que no quieren que la gente esté allí, ¿no? Pero desde el punto de vista de ingeniería, esa es una maravilla, esa central, ¿no? Está hecho muy, muy bello arquitectónicamente y funcionalmente, pues ha sido potenciado, ¿no? Allí en 1960 vemos que Bitconovi tiene su primer encuentro, un 10 de marzo. Hubo un apagón, él tenía ese día su turno de noche, que empezaba a medianoche, y cuando él estaba haciendo las verificaciones de todos los instrumentos, de repente ocurre un apagón. Se corta la luz, él estaba dentro del cerro donde se encuentran las máquinas, a unos 114 metros hacia adentro, y en la montaña ahí de la Cordillera Blanca, Sí, y entonces él inmediatamente corre para del Cañón del agarrar la Pato. linterna, ¿sí? Una linterna en mano y sale hacia el puente que le llaman ellos, porque hay un puente ahí que une la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, que es una zona muy estrecha ahí, por eso que le llaman el Cañón del Pato o Cañón de Huallanca Sí, también. Entonces, cuando sale él al puente, se da con la sorpresa que todo estaba iluminado, totalmente iluminado, toda la zona, alrededor de 500 metros a la redonda. Y veía que esa luz provenía de un objeto que estaba elevado y que esa luz no lo enceguecía y más bien atraía a verla y no molestaba la luz. Se sorprendió y pensó que alguna nave terrestre de tipo militar estaba haciendo algún experimento y estaba por ahí. Cosa que se encuentra con el guardián y este guardián le dice, ingeniero, no vaya ya por allá, por favor, porque han venido ellos los que son muy buena gente, muy buenos. ¿Quiénes son ellos? Dice, ¿de qué estás hablando? Son, ingeniero, son los que vienen de otro lugar, de otro mundo. Entonces, él pensó que estaba alcoholizado la persona esta. Entonces, él le ordena que se quede ahí y no mueva nada. Cosa que él inmediatamente va a ver qué pasaba. Para esto él había verificado que el sistema de refrigeración esté en control para poder no quemar las turbinas y todos los transformadores. Se dirige hacia el objeto. Al salir del puente hay un río que corre hacia el norte y se junta con otro río que baja desde la cordillera, ¿no? En ese río, el río Santa, ujú, el otro río Quitaraxa, ahí vemos a Bitconovi ya en una edad muy avanzada, en un lugar donde vivía yo también. Entonces, ahí se da cuenta que estaba posada ese objeto luminoso. Se empieza a hacer, estaría a unos 300 metros, él calcula, y más o menos caminando unos 100 metros se encuentra con dos seres, dos seres que ahí hemos visto en el dibujo. Esta es la zona de al lado derecho de la pantalla. sí, Vemos acá los, los transformadores, acá adentro, este es el puente que les menciono en primera vista, el del fondo es otro puente que después se ha construido. Entonces, al lado derecho hay un tubo de 12 metros.
y hacia el fondo, la mirada hacia el fondo, unos 300 metros, es donde ahí baja otro río, el Kitaraxa. Y es allí donde hay como una especie de un terreno donde antes se usaba para guardar las herramientas de trabajo, que le llamaban la maestranza allí, y ahí es donde se posa la nave. Cuando él camina por esta zona, este puentecito donde vemos ahí hacia la vista, él se encuentra con dos seres. Allá hay un dibujo de dos apunianos con una nave, ¿no? En los enviados. Allí, por ejemplo. Este es un dibujo. Él se encuentra con dos seres así. Estas personas, eran tan igual como nosotros. Cuando ellos se encuentran, les saludan, todo por lo demás, amigos, y lo primero que hace Bitcoin Novi es reclamarles airadamente. ¿Cómo es posible que ustedes con sus máquinas del diablo estén malogrando acá? Dice, ¿qué hacen acá? Y ella le dice, amigo, nosotros cuando venimos a la Tierra, nunca venimos a hacer daño a nada ni a nadie. Lo que ha pasado es que ha habido un corte de energía debido a que un ave ha chocado con uno de los cables de alta tensión y eso ha producido el disyunte o el corte. Entonces, él le dice inmediatamente, ¿y quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? Nosotros somos del planeta Apu, venimos a la Tierra para visitarlo. Entonces, él, enojado más aún, pensando que le estaba tomando el pelo, les increpa fuertemente, le dice, vayan a contarle eso a sus abuelas y háganles pensar que las van a volver quinceañera, dice. Entonces, dice, tienes derecho a pensar, pero nosotros ya nos vamos, no lo olvidaremos. Cuando él los observa, ve que eran dos personas tan igual como los terrestres. La diferencia era, como acá se aprecia en la foto, que tenían o tienen los hombros caídos, ¿no? En forma diagonal, casi nosotros somos rectos, y él tiene caídos ellos. Usaban un traje pegado totalmente, como si fuera la piel de una foca, pegada ¿no? Pero se notaba que era todo el cuerpo. Como un traje de buzo. Sí, como un traje de buzo. Y el cuerpo era estilizado totalmente. Eran seres estilizados. Y el rostro eran bellos. Él se percató, estando cerca, que incluso en la capucha que tenía delante de la cara era como si fuera un plástico, pero muy imperceptible, que cubría como proteger. Y después todo el cuerpo estaba así con todo ese. Y también se percató que también tenían estos botones como unas manchitas en el pecho que le llamó la atención, ¿no? Entonces ellos se retiran, dicen todo por lo demás, se retiran y suben a su nave e inmediatamente sale la nave y al pasar por los cables de alta tensión, él piensa, uy, ahora va a destruir todo eso. Sin embargo, la nave hace un viraje tan perfecto que no toca nada y salen y se pierden en el espacio. Él pensó de que era alguna nave terrestre que posiblemente estaba queriendo pasarse de extraterrestres para que no pregunten nada o burlarse de las personas. Bueno, no le dio mayor importancia, continuó su trabajo y esa nave tenía en forma de platillo, ¿no? Él después, acá en esa foto donde está con tres... La primera, sí. Esta sí. Esa no, cuando está en la máquina acá. Este es, por ejemplo, cuando él estaba construyendo la central. Ahí lo apreciamos, él está en medio, la parte de abajo, mirando hacia el lado, en medio, sí, de las tres personas, ahí él es el de medio, mirando hacia la izquierda, digamos, de la pantalla, ¿no? Mirando hacia la pantalla. Entonces, acá, él siguió haciendo su trabajo y pasaron los días
y de repente él acostumbraba a salir por el campo, a las montañas, porque él de donde provenía era de la ex Yugoslavia, del país, la República hoy en día Montenegro. Yugoslavia eran los esclavos del sur, que se agruparon ¿no? en la guerra después, y después, antes, y después, años después, se deshizo la unión, y Montenegro era una de las repúblicas que él había nacido allá. Y allá él vivía en la sierra. Entonces, cuando él veía las montañas, él acostumbraba a caminar y salir. Un día sale y se encuentra con otro platillo parecido a estos, que vio la primera vez. Y le dice a su acompañante, vamos a ver qué cosa quieren ellos acá. A ver, vamos. Y se va a investigar y se encuentra con tres y empiezan a conversar. ¿Quiénes son ustedes? Le dice. ¿Qué hacen acá? ¿Qué cosa quieren? Le dice, nosotros somos del planeta Apo. ¿Qué cosa dice ustedes? ¿Qué dice que quieren? ¿Son extraterrestres? ¿Qué cosa? Sí, somos extraterrestres del planeta Apo. El planeta Apo está en un lugar muy alejado, todavía no está conocido por la ciencia terrestre, porque está en un lugar muy, muy lejano de la Tierra y de la galaxia láctea, o la Vía Láctea. Entonces le dice, sí. ¿Y qué hacen acá? Nosotros visitamos la Tierra porque nosotros hemos poblado la Tierra. Entonces él le dice, caramba, ¿ustedes poblaron la Tierra? Sí, le dice, nosotros hemos poblado la Tierra. Entonces, Novi, o Vlado Kapetanovich, él pensaba, esto me están tomando el pelo, ¿no? Piensan que uno es tonto, qué cosa. Como ellos saben leer la mente, porque para ellos no hay ningún secreto, inmediatamente ellos le contestan, le dicen, tienes derecho de pensar así, le dice, pero no es como tú crees. Te voy a demostrar, si gustas, algunas cosas que te podrían ayudar a comprender esto, que no te estamos mintiendo. De repente, habían ahí unas ovejitas ahí, ¿no? Y empieza el apuniano mueve la mano y las ovejas se convierten en florales ahí, en flores, en arbustos de flores. Entonces, y de repente mueve otra vez la mano y los convierte en aves, y las aves vuelan y los perros detrás de las... Y él dice, ay caramba, ¿qué te parece? Le dice. Muy bien, le dice, me estás hipnotizando muy bien. Y él también piensa para sí, hasta los perros los están hipnotizando, dice, ¿no? Que los perros están correteando a las aves. Ahí le dice, se sonríen los apunianos y le dice, bueno, le dice, sí. No, mira, le dice, a nosotros acostumbramos a hacer unos ejercicios también en nuestro tiempo libre. ¿Quieres ver? Bueno, le dice él. Entonces él aprieta un botón acá, se inflan estas partes de las muñecas que tienen ahí en su traje y en los tobillos y en el cinturón, y se eleva en una forma rapidísimo hacia el espacio, hacia arriba, en forma vertical. Entonces él ve que, dice, bueno, ahora hay aparatos posiblemente que se pueda hacer eso con la tecnología que está avanzando, se puede hacer eso. Y de repente dirá, bueno, ya vendrá pues bajando con un paracaídas o alguna forma caerá, ¿no? De repente ahí alguien le mueve la mano y dice, mire, señor, para allá. Y mira hacia el lado donde le señalaban, y venía el apuniano como un ave volando entre las montañas. Y aterriza delante de ellos en una forma suave. ¿Y qué te pareció? Le dice. ¿Qué te pareció? Bueno, le dice, ahora hay tantos inventos que cualquier cosa se puede hacer ahora. Porque él no creía Entonces empezaron a hablarle de que ellos venían del planeta Apu
y que Apu había sido uno de los planetas, uno de los primeros, el primer planeta que apareció la vida celular en el universo. Y este planeta era tan inmenso que después de haber crecido su civilización, su cultura, y eran seres muy positivos, un tercio de Apu explosionó debido al nacimiento del Sol. Este Sol que nos alumbra salió de Apu. Entonces, al explosionar, salieron millones de partículas del planeta. Un tercio del planeta explosionó. Pero Apu, dicen ellos, y lo narra también Mitko Novi en su libro, que era inmenso, totalmente inmenso, era muy, muy, muy grande el planeta. Y un tercio explosiona y sale despedido al espacio, y entonces después los apunianos, como ya tenían sus máquinas voladoras, empezaron a salir a buscar a dónde se había ido ciudades, personas o animales que podían estar todavía con vida, y se fueron. Y un día llegan a este lugar, lo que nosotros llamamos el sistema solar, y ven que el sol que estaba allí era el que había salido, estos minerales que habían salido de Apu y que produjo la explosión, hacía ya muchos miles de años. Y entonces descienden en un planeta. Al descender al planeta para ver, encuentran un lugar que para ellos era, como para decir nosotros, sagrado. Era donde allí se había formado la vida celular en el universo. Ese lugar se encuentra en América, es el lago Titicaca. Cuando ellos vieron eso, inmediatamente trajeron gente de Apu, plantas, animales, y acondicionaron el planeta en forma positiva, le pusieron una atmósfera, una capa para protegerlo, porque ahí el sol, sin esa protección, destruiría toda la vida en segundos. Entonces le puso la capa de ozono, la capa de iones positivos, y se pudo empezar a construir las ciudades, la gente, y empezaron a poblar la tierra. Es por eso que ellos decían que nosotros somos descendientes de ellos. A desarrollarse la vida. A desarrollar la vida acá. Entonces él pensaba que eso era pues una invención, ¿no? En una oportunidad, después de varias veces que estuvo con ellos, un día le invitan a la nave para que ingrese, y ahí sus naves que él ve ya no eran estos platillos voladores que comúnmente se le llama, sino eran estos como en forma de avioncitos, de avionetas pequeños, que ellos descendían y aparecían y desaparecían inmediatamente. Porque estas naves, las que vimos en esas, es muy similar a estos objetos que se encuentran en el Museo de Bogotá, en Colombia. Es el Museo Precolombino. Museo del Oro de Bogotá. Correcto. Sí. Y allí él ve que en estas son y esta particularmente muy parecido a las naves que él veía. Las naves tenían una particularidad, porque vuelan a una velocidad de 100 veces la velocidad de la luz por segundo. Y en la punta tiene un desintegrador y en la cola un integrador. Vale decir que cuando viajan a gran velocidad, chocan con cualquier objeto, pero no lo destruyen ni al objeto ni a ellos. Simplemente lo que hacen es desintegrarlo y automáticamente integrarlo. Y no pasa nada. ¿Cuántas veces podíamos haber sido desintegrados y ni cuenta nos damos? Porque es tan rápido, hermano, que ni cuenta se da. Entonces, cuando ingresa a la nave, le dice, claro, vamos para que veas. Perdón. Sí. Es el sistema que tienen en los ovnis, que tienen en la punta, como ellos viajan a tanta velocidad, tienen un desintegrador en la parte del frente e integran atrás, porque si se
se cruzan con un meteoro o lo que fuere, si no estallarían, ¿no? Tienen que ir Así siempre es. con eso encendido, con el desintegrador y con el integrador. Sí, y todo ese viaje es automático, ya está programado mentalmente y para poder viajar y no hay ningún problema, porque ellos dicen que a veces suceden tantos fenómenos en el espacio que puede sorprender. Entonces, para ellos por eso tienen esas máquinas para que no les sorprendan, y también tienen la pantalla de poder máximo donde ellos pueden ver el presente, el pasado y el futuro. Y a propósito, lo invitan a Bitcoin Novi a que pasen a la nave para ver en esa pantalla de tiempo. Le dice, lo que nosotros te contamos, quiero que tú lo veas en la pantalla, para que veas cómo es todo lo que te estamos diciendo. Entonces él ingresa a la pantalla y empieza a ver, y empieza a ver muchas cosas de lo que él quería saber. Por ejemplo, ¿qué quieres ver? Le dice. Quiero ver, por ejemplo, algunos amigos en la guerra. ¿Qué ha pasado con ellos? Y empieza a ver algunos amigos que él pensaba que estaban vivos, habían muerto, y otros que pensaba que habían muerto, aún vivían, heridos pero vivían. Y así empezó a ver historias de personajes reconocidos en la humanidad, y empezó también a ver cosas del futuro, porque le dice, mira, amigo, esta pantalla que nosotros hemos inventado hace millones y millones y millones de años, tiene un poder extraordinario, le dice, porque ellos captan los iones positivos del espacio infinito y pueden reproducir todo lo que se quiere ver de lo que ha pasado en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que va a pasar. En el planeta Apu tenemos pantallas de poder máximo mucho más poderosas, que se puede ver incluso hasta 20.000 años en el futuro. Entonces, él empieza a ver algunas cosas del lugar, cómo va a pasar, y en una oportunidad ve, de tantas que había sido invitado para ver, ve cómo en el callejón de Huaylas, en el Huascarán, cerca ahí hay una ciudad, Yungay, que hay un terremoto 10 años posterior a la vivencia de él, en el año 1970, ocurriría un terremoto de gran magnitud, que eso haría que se desprendiera un casquete ahí de glaciar del Huascarán, y que al caer caiga sobre una laguna, inunde todo y venga un aluvión o un huaico, como se dice acá, y destruya y sepulte a toda una ciudad y a otras pequeñas ciudades. Yungay era una zona muy bonita, era antigua, muy, muy próspera, y él ve todo eso. Entonces él, al ver eso, que morían sepultados mucha gente, se preocupa y le dice, ¿y esto también se puede evitar? Le dice. Sí, le dice, se puede evitar. Entonces, ¿y cómo? Pregúntale en la pantalla que ella te va a responder. Entonces él pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede evitar esto? Y la máquina de poder máximo o pantalla de tiempo empieza, ahí salen unas letras, dice, ¿no? Esto se puede hacer para evitar una destrucción. Y empiezan a aparecer las imágenes, igual como nosotros estuviéramos viendo en vivo y en directo, de cómo las autoridades sacan a toda la población donde iba a ser afectada, las llevan a un lugar seguro, plantas, animales, objetos, materiales, todo lo de valor, y después con sus productos químicos bombardear la zona donde ese casquete que estaba ahí por caer, por desprenderse, que siempre se viene dando esto cada cierto tiempo. Sí. No es tan solo la primera vez. Esto anteriormente, dice ahí ellos, y en la pantalla, que anteriormente ha sucedido y ha destruido varias veces. Pero en el tiempo de Inca, como ya sabían,
Entonces ellos se protegían, se iban a zonas donde no caiga eso. Entonces dice que después de bombardear, cae todo, se limpia el lugar y otra vez se puede poblar. Ahora eso no mataría a nadie, no destruiría y sería un gran beneficio. Entonces pasaron los días y él pensaba mucho en ello. Y algunas cosas que él había visto en la pantalla, cosas pequeñas, veía que sucedían tal cual las había visto. Entonces le empezó a preocupar esto lo que él había visto, que iba a haber un terremoto y iba a haber una gran destrucción. Entonces se va, dice, si yo no hablo, podría suceder y después yo me voy a sentir culpable por esto, de no avisar. Así es que se va a Yungay, donde pregunta a las autoridades quién es la autoridad máxima ahí, ¿no? Le dice, bueno, acá hay un juez que él tiene mucho poder, está en tal lugar, búsquelo, y se llama Osorio. Se va a buscarlo, ingresa y le conversa y saluda y empieza a hablar. El juez ni caso le hacía. Cuando empezó a hablar de que extraterrestre, que va a haber un terremoto, se va a inundar toda esta zona donde estamos parados, él inmediatamente, el juez, levanta la cabeza sorprendido y le dice, señor capitán, o como se llame, por favor, vaya usted a un psiquiatra para que lo haga ver. Usted tiene problemas, le dice. Entonces, inmediatamente, él, está bien, le dice, gracias, ojalá que no pase. Murió el juez ese, ¿no? Quedó sepultado. Y a raíz de eso, su hijo del juez había estado escuchando ese relato ahí, cuando llegó Vitko-Novi. Y después me cuenta Vitko-Novi, años después del 70, el hijo ya joven va a buscarlo y lo encuentra a Vitko-Novi. A raíz del libro, ¿no?, que él había escrito, hablaba de esto y él recuerda y se va a buscarlo y me dice, ha venido acá a la casa este señor, que es el hijo. Y conversaron, me dice, si mi papá le hubiera hecho caso, hoy en día todavía viviría, le dice. Sí, pues, hijo, le dice, pero así somos los terrestres, no creemos cosas. Yo tampoco creía, dice. Yo no, me demoró mucho en convencerme, en aceptar lo que ellos dicen, porque es difícil. Porque también un día le pregunté, ustedes tienen poderes extraordinarios, porque según narran los apunianos, ellos son inmortales, no tienen enfermedades, no hay guerras, en su planeta no hay ideas ni instituciones como acá en la Tierra. Allá no hay política, no hay religión, no hay partidos políticos. Dinero. Allá todos, no hay dinero. Ellos piensan siempre en bien de los demás y trabajan en una forma tan organizada desde hace muchos miles de años, millones de años, que saben lo que tienen que hacer y cumplir su trabajo. Allá trabajan, estudian y todo. Entonces, cuando Vitko-Novi le dice, ¿no?, de que ellos vienen a la Tierra, les cuentan a Vitko-Novi que ellos vienen a la Tierra porque somos nosotros descendientes de ellos, él le dice pues de que eso es imposible de creer. Bueno, entonces volviendo a lo que estaba, él regresa a su lugar de trabajo después de conversar con el juez y al regresar se encuentra, baja en un paradero para tomar algunos refrescos que el chofer había pedido que bajen un rato mientras que hacen una recarga de combustible y se encuentra con dos apunianos.
cuando se encuentra con dos de ellos, vestidos en forma de campesinos, él se sorprende y él pensó que estaba sufriendo una alteración mental, cosa que en ese momento llega el mozo trayendo 3 refrescos para ellos, los dos y él. Eso le tranquilizó un poco, le dice, no te creyeron, ¿no? Pero no te preocupes, un día te van a creer. Entonces ellos, como retomando lo anterior, ellos viajan por el espacio, no tienen problemas de enfermedades, ni vejez, ni muerte, y han logrado la desintegración e integración de la materia. Ellos mentalmente y con máquinas también pueden desintegrar e integrar. Y un día, estando presente él y una nave que había bajado, ve que había un niño allí, allá arriba en las alturas, campesinos, un niño que estaba el brazo malogrado y casi muerto ya el ser, porque lo veía todo morado y sin pulso. Y él pidió para llevarlo al campamento de la central para ayudarlo y llevarlo a un lugar, al hospital después, pero ellos no quisieron. La madre se negó fuertemente, dijo, no, manan, mano, taita apu. Él decía, bueno, quizás van a venir los chamanes, los curanderos, los brujos. Dijo, vamos a esperar. Y entonces el amigo le dice, que lo acompañaba, le dice, ingeniero, espérese un ratito, por favor, vamos a esperar. En ese momento, a los pocos minutos, ve que baja una nave de estos que hemos visto en forma de avioncito, baja ahí en el campado, en un campito ahí, una Sí. pampita, y baja una mujer. Se da cuenta que la mujer, por los senos, por las caderas, pero vestido a la misma forma que ellos también, y se acerca donde el niño, todos se arrodillan en ese momento, y él dice, qué raro, ¿por qué se arrodillan esto, no? Ellos estarán haciéndoles creer cosas para que le tengan miedo y no pregunten nada. Entonces él ve que la mujer lo levanta en brazos al niño, lo lleva a la nave, y al cabo de unos minutos, un niño sale corriendo por la escalinata y empieza a gritar de alegría, y todos aplauden y se alegran, y la madre va corriendo, lo abraza, lo besa. Los perros, sus perritos también lo hacen cariño y todo, alegres, y todos ahí, algunos se persignan, otros lloran. Entonces él dice, ¿qué es eso? ¿Será otro niño? Cuando él se acerca a verlo, ve que el brazo no había ninguna cicatriz, nada. Estaba totalmente, nuevamente como un niñito sano y muy bien. Y ve que el niño corre y los perros detrás de él. Entonces en el momento baja la extraterrestre y se acerca, todos saludan y le dice, y él se acerca donde él y él también le saluda. Se presenta, le dice, soy Ivanka, le dice, ¿quién? Soy Ivanka. Y entonces él recuerda que Ivanka es un nombre muy común en su tierra, en Yugoslavia, en Montenegro. Entonces le dice, Sí, ¿cómo? en ¿Tú Rusia no? también. Sí, sí. Le dice, tú, Ivanka, ¿me vas a decir ahora que eres mi paisana? Sí, le dice, soy de Dubrovnik. ¿Cómo no dices que eres extraterrestre? Soy ciudadana Dubrovnik. del universo. Los apunianos me llevaron en 1913 al planeta Apu por el apuniano Pedro, y él me llevó, ahí me curaron, y allí aprendí de los apunianos. Por eso vengo a la Tierra y viajo por el espacio ayudando a los demás, haciendo todo por los demás. Entonces él le dice, pero tú te estás burlando de mí, porque tú dices que de 1913 te han llevado y pareces una mujer de 16, 17 años. Sí, le dice, cuando yo me fui para allá tenía 13 años de edad terrestre. Y allá, después de curarme, mantuve esta edad
unos años más y ahí me he quedado con esta forma y siempre me mantengo así. Para allá los apunianos no envejecemos porque todo está allá positivizado. Y entonces, y le dice, mira, te voy a presentar a un hermano también, que viene con nosotros. Y le presenta a un hermano y todos se arrodillan cuando baja él. Era el apuniano Sai. Y entonces dice, soy Sai. Y le dice, y todos se arrodillan, pues, dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se arrodillan? Es que Sai le dice, ha encarnado, varias veces ha venido a la Tierra en diferentes personajes conocidos en la historia, y uno de ellos fue Jesucristo de Nazaret. Entonces él piensa y dice, uy, ahora Sí. ¿qué no veré en nuestro Señor Jesucristo? En forma de burla, ¿no? Entonces Sai, el apuniano Sai, se sonríe, le estrecha Claro. la mano y le dice todo por los demás. Dice, hermano, tienes derecho de pensar, le dice. Los terrestres son así, le dice, pero no te preocupes. Estamos siempre ayudando, haciendo todo por los demás. Ese es nuestro propósito en la vida. Nosotros ya hemos superado, le dice, la muerte, somos inmortales, tenemos sabiduría, para nosotros no hay nada desconocido. Es por eso que viajamos por el espacio para poblar el universo, cuidarlo, protegerlo, las células, y donde hay peligro, ayudarle. Por eso que venimos a la Tierra, porque la Tierra en estos momentos se encuentra en un lugar positivo y eso ayuda mucho a poder nosotros venir, porque hay momentos en que la Tierra pasa por lugares muy negativos y para nosotros tenemos que venir muy protegidos para poder nosotros neutralizar esa negatividad. Porque no tan solo hay una negatividad terrestre, hay una negatividad solar y hay una negatividad espacial también, le dice. Y de varios fenómenos que se producen a raíz del nacimiento del Sol. Entonces, nosotros ya hemos dominado todo eso. Te pregunto, Julio, te hago unas preguntitas. Sí, por favor. Vlado Kapetanovic, ¿lo conoció a Donato Cervantes? No en persona. ¿Se conocían lo entre conoció ellos? por los periódicos, pero él casualmente me presentó un día en el año 83 a él de la siguiente manera, en forma referencial. Me dio un corte de periódico donde decía, ¿no?, que extraterrestres curan a chofer en Anca. Me dice, mira, ahí están curando, así están curando ellos. Y después lo conocí a Donato Cervantes, que es otro caso extraordinario también en Huaraz. Sí. A pocos kilómetros, 200 kilómetros más o menos de Huallanca, en el mismo callejón de Huaylas. Sí, de esa manera lo conoció. Sí. Y le digo algo, mira, hermano. Un día pasó un caso acá donde yo vivía antes. Yo vivo cerca, 60 kilómetros, vivía 60 kilómetros al sur de Lima, en una zona llamada Papa León 13. Ahí había un joven que decía tener 2 años mayor que yo en ese entonces. Estamos hablando del año 77 más o menos. Que decía tener contactos con seres extraterrestres, pero su forma física, o sea, eran como personas, pero tenían la cara de la apariencia de un felino, de felinos. Pero eran positivos, dice él, contaba, y eran sabios. Entonces, pero él estaba contactado con ellos y él tenía un trabajo que hacer con ellos. Sin embargo, un día, viendo los recortes de Bitcoin Novi, cuando un día llega a la casa, entre varias que había llegado, y el amigo Juan Uehara, Kashi, le muestra unos recortes de periódicos
de la década de los 70, donde le habían hecho una entrevista a Bitcoin muy amplia con sus fotos. Y él mira esas fotos y él dice, yo conozco a este señor. ¿Así le dice? Sí, le dice, yo conozco. ¿Y cómo lo conoce? ¿Ha ido a su casa? No, le dice. En las reuniones que tenemos nosotros, ahí lo he visto. Así le dice, sí. Bueno, Qué bárbaro. hasta ahí puede ser, Allá arriba, en las naves. sí, hasta allí puede ser una cosa que puede decirlo, ¿no? Entonces nosotros un día fuimos donde Bitcoin Novi en Salamanca, Sí. en Lima, fuimos a su casa y le contamos este caso y le preguntamos, ¿no? Que hay un joven que te conoce, que dice que te ha visto en una de las reuniones que ellos tienen. ¿Tú lo conoces? Sí, le dijo. Sí, hermano, nos dijo. Sí lo conozco. Sé quién es. Imagínense, pero no se habían visto personalmente como nos mirábamos yo con él, ¿no? Y mira, entonces igual también ellos se conocen, sí, porque Bitcoin Novi me contó que él había aprendido de los apunianos a hacer todo por los demás, y cuando ellos se encuentran con alguien y quieren aprender, ellos le enseñan todo. Y él aprendió todo lo que sabían los apunianos. Cuando él dejó la central hidroeléctrica, él seguía contactado con ellos. Él se iba a la parte de la serranía peruana, más cerca a Lima, y ahí se encontraba con ellos. Y después ya con el tiempo, como ya él estaba anciano, él ya no podía subir, pues porque tenía un problema en la columna a raíz de la guerra, que había sido dañado en la guerra. Entonces él ya no podía subir, pero sin embargo él se encontraba con ellos allá en Salamanca. Y un día, más habrá sido por el 2002, 2003, 2002 y 2003, me cuenta que había visitado, el apuniano Sai lo había visitado. ¿Y cómo así le digo? Porque ese día habíamos ido con su esposa, habíamos ido al hospital para el seguro, para que se chequee, y él ya no podía salir ya. 2003 ha sido eso. Y él ya no podía caminar, porque caminaba en 90 grados casi, mirando al suelo. Entonces él ya no podía salir. Y quería ver el periódico. Sí, quería ver el periódico. Entonces dijo, ay caramba, ¿cómo no le avisé a Julio, a Mileva para que traigan el periódico? Y así estaba pensando, de repente suena el timbre, y cuando va a ver, dice, uy, ¿qué hace ahí? Acá adentro y afuera. Y abre, le dice todo por lo demás, y el apuniano le dice, periódico. Entonces se ríe, sale y se saludan, y me dice, era una persona como un peruano de 35, 40 años, pero era el apuniano Sai, y me entrega el periódico. Me dice, mentalmente, sé que estabas pensando, estuve cerca por acá, y por eso vine a traértelo. No lo olvidaré, le dice, porque ellos para agradecer dicen, no lo olvidaré, y para saludar todo por los demás, y le entrega, y conversaron mentalmente por qué estaba él por allí. Y me dice, mira, ha venido. Entonces él ya, como sabía todo, incluso él me decía que a veces él se concentraba cuando escribía su libro, su último libro que escribió, para recordar algunas partes se concentraba y miraba la pantalla, y de ahí podía tomar nota de algunos detalles que quería resaltar. Entonces él aprendió de los apunianos cómo es la vida sin egoísmo, hermano. El problema, como dicen ellos los apunianos, es el egoísmo que nos está atacando desde hace muchos millones de trillones de años, y que eso en los apunianos no existe. No existe el egoísmo. Ese egoísmo es lo que está destruyendo a nuestro... El deseo de recibir por recibir. Sí. Entonces, ahora ellos están viniendo siempre porque la Tierra está pasando por un lugar positivo y pueden ellos ayudar con más frecuencia. Y siempre vienen y a raíz visitan este lugar
Ujú. para ver lo que es Titicaca, donde se empezó la vida. Entonces, quiero ver eso, le dice, en un libro llamado Cómo se pobló el espacio celestial, que es el último libro que él llegó a publicar. Cómo se pobló el espacio celestial narra cómo apareció la vida en el universo y toda la vida, las personas en el universo. Incluso cómo apareció Dios cuando no había nada, 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 nada en el universo. Él vio en la pantalla de tiempo muchas cosas y él ve que los apunianos caminan con Dios allá, conversan con él, como estamos conversando nosotros ahorita, hasta más directo. Ahorita lo estamos haciendo vía internet, pero es como si estuviéramos cerca. Vía internet. Sin embargo, ellos están allí conversando con ellos y Dios los visita de vez en cuando, porque como ellos ya saben lo que tienen que hacer, no necesitan estar pidiéndole favores ni qué hacer, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, como ya saben lo que tienen que hacer y son positivos 100%, entonces ellos hacen lo que lo que se llama el plan divino, ¿no? Y es allí como él en el libro, Cómo se pobló el espacio celestial, ve cómo aparece Dios con con 6 parejas, 6 hombres, 6 mujeres, 7 hombres. Él era el séptimo. Todos tenían pareja menos él, o decir matrimonio, ¿no? Entonces aparecieron en el espacio como si estuvieran parados ahí y no había nada, nada, no existía nada todavía, pero sí había unos corpúsculos que ellos llaman iones positivos. Estos iones positivos es es la segunda partícula, porque la primera partícula antes de la nada es los minios. El minios es El la Minius. partícula más pequeña que existe en la materia. Después del minios no hay nada. Y hacia adelante, hacia arriba, están minios, iones positivos, otras partículas, 23 subdivisiones atómicas hasta llegar en el año 1960 a lo que se llama el protón. Ahora ya se conoce otras partículas, ¿sí? Que componen más allá del protón, el neutrón, creo que le llaman los quarks, ¿no? Y de ahí se va a Sí, descubrir sí, otros que están investigando. lo- Entonces, ellos dicen que en algún momento los terrestres también vamos a tener ese conocimiento, vamos a tener también la pantalla de poder máximo, incluso Bitcoin Novi me dijo que nosotros vamos a vivir, actualmente, vamos a vivir 150 años y después 300 años. Y es verdad, porque mira hermano, esto me dijo en la década de los 80, cuando ahora yo trabajo en un lugar donde veo personas que van por necesidad de salud y ahí veo personas de 80, 90, 100 años y están bien, se les nota bien. Y claro. personas de 70, 80 como si nada. Y esto cada vez está aumentando. Y después me dijo de que va a llegar un momento en que vamos a vivir 300 años, porque el ser humano se sigue positivizando, la humanidad. El peligro que ellos resaltan es la violencia, la agresión que tenemos los seres vivientes, producto de varios factores, fenómenos que Sí, sí, ocurren sí. en el espacio y sobre todo la influencia solar, que una parte de la influencia solar es negativa, 20%, pero 80% la radiación del sol es positiva para la vida, para todo. Pero 20% es negativa que produce la muerte. Sí. Como en Apu no hay sol, por eso no mueren. Además, Apu está en un lugar muy Qué positivo. conceptos, qué, qué conceptos tan elevados que manejaba Hablado? Porque si uno, por ejemplo, en el estudio de la Kabbalah, uno lo que
explican los antiguos sabios que los planetas del sistema solar, cada uno de los planetas emiten dos energías diferentes. Si uno habla con un astrólogo, el astrólogo te dice no se puede salir de la influencia astral. Pero los antiguos sabios judíos decían, sí, hay una forma de conectar con lo positivo, con la irradiación positiva de los planetas, ¿no? O sea que Así es. Vitko, sin estudiar Torá, sin estudiar judaísmo, ya le habían transmitido unos conceptos muy avanzados. Así es, hermano, así es. Y cualquiera de nosotros podría estar en contacto con ellos o puede encontrarse con ellos algún día y poder conversar con ellos, ingresar a sus naves y ver la pantalla de poder máximo para poder ver y conocer todo esto. Algo de lo que también contó Bitcoin Novi es que cuando vio la pantalla de poder máximo y sucedió lo que pasó en el año 1970, que faltan unos días para cumplirse, justo fue un 31 de mayo de 1970 que hubo un terremoto acá en Perú que destruyó muchas ciudades y sepultó también Yungay, Ranrailca y entre otros. Sí. Eso él vio también en la pantalla que iba a volver a producirse. Sí, estuve ahí. Correcto. Ahí que podía volver a producirse. ¿Por qué? Porque este evento se produce cada cierto tiempo. Y la manera de solucionar esto era hacer lo que decía la pantalla de poder máximo, o sea, bombardear esa parte para que ya no se vuelva a generar eso. Pero como no se ha hecho, él ha visto que eso va a volver, podría volver a suceder. Lo pongo en condicional y él lo menciona en condicional porque siempre el futuro es incierto por varios factores. Pero esto podría volver a suceder si es que no hay un arreglo de esto. Ahora, ¿por qué lo dice que podría suceder? Porque si es que no se hace un arreglo, desde el punto de vista físico o desde el punto de vista mental de los seres vivientes, porque eso también influye en cómo vivimos y cómo nos comportamos, o sea, nuestras conductas, nuestras formas, nuestros pensamientos, eso también puede influenciar, ¿no? Ya hay muchos casos, por ejemplo, acá en Perú, por ejemplo, había una santa que se conoce así como ese nombre, Santa Rosa de Lima, que era una mujer muy positiva. Ayudaba mucho a la gente en la época colonial. Estuve en 1600. Ella, por ejemplo, una vez narra la historia que iban a invadir los piratas Lima. Y pues Callao, Lima era todavía pues pequeño, ¿no? Y los piratas podían haber hecho destrozos y medio. Fueron corriendo donde ella a pedirle que por favor ayudara y ella empezó a orar con todos ahí los que estaban presentes pidiendo a Dios para que no sucediera. No saben qué pasó, pero el pirata se fue, no desembarcó. Vio quizás nublado, se le movió el mar, no sé, pero algo pasó. Entonces, siempre el poder mental de las personas a través de la oración, a través del buen deseo, del buen pensamiento, influye en ello. Entonces, el pensar bien de los demás y de todo, ayuda a eso, influye. Por eso decía, si es que no es así, puede ocurrir algo. Aparte, si no están los apunianos por ahí, puede también suceder, porque cuando están ellos por allí, evitan cualquier problema. Un día Bitcoin Novi le dice, oye, le dice ustedes dicen que tienen poderes extraordinarios, que saben todo, pueden todo, ¿y por qué no hacen de una vez todo el trabajo de una vez? A ver, dice, explícate, hermano. Claro. Le dice, ¿por qué no convierten a todos en seres positivos? Y nos quitan todas las cosas negativas que tenemos y los armamentos los convierten en herramientas, las monedas en panes, en frutas. Le dice, piensas bien, hermano, le dice,
pero eso no es positivo para la vida terrestre o universal. ¿Por qué? Porque el obligar a alguien que sea como nosotros queremos, eso es obligar Claro. a la persona, Por el libre albedrío. así es, que no quiera ser así. Entonces, de esa manera no es positivo, por eso no se hace. Pero cada uno debe por sí mismo darse cuenta, tomar conciencia de esto y tratar de ser mejor cada día. Y hay una forma, dice, de lograrlo eso, que cada día cuando uno se levanta debe decir, hoy día debo portarme mejor que ayer. Y cuando anochece, decir, mañana me portaré mejor que hoy. Con eso todos los días uno va a ir mejorando. Y entonces esa es la manera de poder ayudar, porque debemos ayudar a los demás. Y el problema más grave que tienen los terrestres es el sistema que tienen. El egoísmo ha provocado que inventen el dinero. Y el dinero está trayendo muchas malas consecuencias de hace muchos cientos de años, de miles de años. Entonces, lo que hay que hacer, le dice, es eliminar el dinero de su forma de vida. Ustedes tienen la capacidad suficiente y el conocimiento para hacer y organizarse en una forma positiva, que se viva en una sociedad altruista, positiva, y que no se destruyan. La mayor cantidad de tiempo y de recursos lo dedican a hacer armas para destruir al prójimo, a la naturaleza y a la vida. Y eso no es positivo, porque a la larga hay un riesgo que ustedes podría ocurrir, que ya anteriormente ha ocurrido, que se autodestruyan. ¿Cómo que antes se han destruido? Dice, sí, le dice. Esta es la tercera población más grande que ha habido. Han habido dos poblaciones grandes. Dos anteriores se autodestruyeron por el egoísmo y la negatividad. Y esta es la tercera que hemos poblado y que la estamos cuidando con más tecnología que tenemos, con más conocimientos y más alcance. Ellos han logrado, por ejemplo, Jesús, que nosotros conocemos como Jesucristo, el Apuniano Zai, allá es un maestro de maestro. ¿Por qué? Porque él perfeccionó la desintegración e integración de la materia. Antes la integración y desintegración no era perfecta, él la perfeccionó. Y a los pocos días perfeccionó también la inmortalidad. Vale decir que ellos, al hacer la desintegración e integración perfecta y la inmortalidad, ellos pueden desintegrarse totalmente y encarnar en un ser viviente en cualquier parte del universo. ¿Perdón? Claro. ¿Perdón? Pueden ocupar un recipiente, una vasija, una persona nueva, un ser nuevo. Digamos. Sí, que está en formación recién, en fetito, recién en la concepción inicial, y ahí van ingresando poco a poco, pero no pierde su sabiduría total y su poder total. Cuando ellos nacen ya saben todo. Y su individualidad. Y su individualidad. Y pueden ellos, digamos, tratan de aparentar que no saben nada para no llamar la atención, para poder esto sea positivo. ¿Qué comía? ¿Cuál era la dieta de Vlado y de Mileva? ¿Cómo era el día a día de ellos? Como cualquier ser terrestre, como los que haya, como cuando cocina una persona, y porque Mileva, por ejemplo, no llegó a encontrarse la esposa de Vlado Kapetanovich, no se encontró con los apunianos, ¿no? Ella leía los libros, pero al 100% tampoco creía, porque es difícil creer. Incluso a raíz de cuando él empieza a contar de esto, de sus encuentros con estos
extraterrestres, Mileva pensó que se había enloquecido, ¿no? Se había Que trastornado. estaba enloqueciendo. Dijo, Sí, 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 me sí, sí, dijo, sí. ay caramba, ahora qué voy a hacer, decía ella, ¿no? Mi esposo, yo tengo una hija chica, mi esposo trastornado, ¿qué voy a hacer? Yo no conozco a nadie, no tengo familia acá, ¿qué va a ser mi vida? Entonces, para él, para no maltratarla, dijo, vamos a ir a un psiquiatra, le dice, si quieres. Y fueron al psiquiatra. Llegó a ir, dice él, hasta 7 veces a un psiquiatra, en diferentes psiquiatras, ¿ah? Para que su señora se convenciera Sí. de que él estaba bien. Y Mileva, su esposa, me cuenta que ella lo aceptó ya, la experiencia de Vlado, cuando en el año 1964 conoce de un amigo que había tenido contactos con extraterrestres y lo meten a un nosocomio de salud mental, como loco, porque él había tenido en el camino, viniendo de la sierra, este señor que tiene, y se le aparecen unos seres delante de su carro, el carro se detiene y él se le para el motor y le dice, no te preocupes, te lo vamos a arreglar. Lo arreglan y se van y ve que él va a conocer y después se va con su nave y él dice, son extraterrestres. Llega a su casa emocionado, contento y empieza a contar. La familia, la esposa no dicen nada, van disimuladamente, agarran el teléfono y llaman al hospital de salud mental para que venga, el manicomio que se llamaba antes, para que vengan a llevárselo. Cuando él viene, entra a la puerta y él le dice, y pum, lo Sí, sí, toma y sí, se lo sí. llevan, ¿eh? Se lo llevan así como un preso. Le ponen camisa de fuerza, como antes se usaba, y se lo llevan. Él estuvo allí. Después de un tiempo, el médico le preguntaba, ¿no? Y él le contaba y le contaba lo mismo, y le daban cada vez más pastillas, más pastillas, más pastillas. Hasta que un día llega alguien conocido y lo ve, le dice, ¿qué hace él ahí? Y le cuentan. Entonces él se entrevista y se da cuenta que no estaba mal, que él hablaba una realidad desconocida hasta entonces, pero era un evento que había Claro. sucedido. Entonces logra sacarlo y se regresa a su casa. Cuando sale, llega a su casa y la gente, sus amistades o familiares empiezan a preguntarle después, ¿y qué tal lo que he visto? No, yo no he visto nada, decía. Y ya negaba todo, ya no quería hablar nada de nada, por miedo de que lo vayan a encerrar. Entonces, No quería decirles, claro. sí, cuando Mileva se entera de ese caso, que lo conocía a este señor, entonces ella ya acepta la experiencia de su vida, de la experiencia de su esposo, de estos seres. Y lógicamente que él recibía, Bitcoin Novi recibía muchas personas, miles y miles de personas llegaban a su casa de todas partes del mundo, porque el primer libro que salió fue Galaxia X9. Ahí está una portada de donde está Galaxia X9, donde se ven dos extraterrestres, dos apunianos. Se ve la carátula de ahí está, Galaxia X9, Apu Mundo Dinero. ¿Por qué? Porque en Apu no hay dinero. En Apu, como decía, no hay ningún tipo de organización en diferentes, porque ellos son todo por los demás. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Tienen organizado su trabajo, Claro. su estudio, todo allá. Y allá hay niños, hay jóvenes, hay gente de todas partes del universo donde están poblados. Hay animales que si vinieran a la Tierra se comerían a todos los seres vivientes, pero allá son inofensivos porque allá no hay negatividad en absoluto. Igualmente también de acá de la Tierra han tenido que llevar algunos animales porque si lo hubieran dejado, hubieran destruido casi toda la humanidad. Y han sido, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Fueron llevados allá al planeta Apu porque por accidentes, porque la Tierra ha tenido varios accidentes. Ya le comenté que habían habido 2 destrucciones
producto de la cultura terrestre. Masivo. Sí, masivo. La primera se prendió todo el planeta, lo incendiaron porque habían avanzado su civilización y los apunianos no iban en ese entonces iban cada miles de años, cada cantidad de años iban a verlo. Y allá no tenían la sabiduría de ahora, y entonces se quedaban allí, ya no regresaban, y los que regresaban pues ya no volvían pues después de miles de años, ¿no? Sin embargo, la Tierra avanzaba y se procreaban, pero ¿qué pasaba? Que perdían su positividad. Todo el conocimiento apuniano traído a la Tierra era olvidado. Entonces empezaron a escribir en piedras, en maderas, en cueros, para poder recordar algunas cosas, porque ya el sol y otros factores empezaban a dañar su positividad. Y eso les hacía olvidar todo lo que ellos habían traído de Apu. Y más bien los recuerdos ya eran distorsionados. Entonces cuando escribían cosas que ya cambiadas, algunas cosas, algún eco, pero ya también cambiado a la manera terrestre. Por eso se encuentran en algunos escrituras antiguas algunas distorsiones que a veces no tienen un sentido positivo, sino son más apegados a la forma terrestre. Claro. Entonces, y así, ¿no? Pero también hay hechos muy que han conservado su evidencia y su trascendencia, ¿no? Por ser hechos trascendentes en la historia. Por ejemplo, la Atlántida, claro, que nosotros conocemos. O la... Sí, perdón. Sí, Adrián, sí, ¿alguna cosita? Don Julio, pregunta, sí, ¿usted ha visto naves? ¿Ha estado en Chilca haciendo observaciones? Sí, yo vivo acá en Chilca, donde veníamos, cuando yo vine por primera vez en el año 1976, hemos venido a Papaleón y de ahí a unos 4 kilómetros está Las Salinas. Acá en Las Salinas está cerca, a unos 500, 600 metros está el mar. Hay una montañita, allí un cerrito, un cerro, que se llama el Cerro Yaya, y de ahí hemos visto luces extraordinarias en forma que se trasladan, que emiten luz, y después hemos visto variedades de formas de luces que se trasladan, o sea, que son objetos, aparentemente objetos, que tienen cierta inteligencia para moverse. Sería mentirle si yo le dijera que he visto ahí un día donde... una nave y he visto, no, eso nunca he visto. He visto, como le digo, estas luces. Ahí donde se junta el grupo de Sisto. También vienen varias personas, varias de diferentes lugares, Sisto, también Javier, también otros amigos que vienen y ven y encuentran diferentes grupos, Alfa y Omega también, y de todos. Cuando esa vez que tuve esa experiencia acá en Salinas, había mucha gente que yo no conocía, incluso estuvieron en bus, habían venido por otro lugar, porque en el lugar donde nosotros nos encontrábamos era Papa León XIII, había una señora que ella era que ahí nos reuníamos en su casa con su hijo Juan Acervo, que lo saludo fraternalmente, ¿no? Todavía vive él, está consciente y totalmente lúcido. Ha tenido una enfermedad últimamente muy fuerte que han tenido que amputarle la pierna. Sin embargo, él sigue tranquilo y sereno como siempre. Con él hemos venido acá en esa oportunidad, habrá sido en el año 77, que vimos conjuntamente con varias personas en la noche, porque cuando veníamos a la playa, simplemente nos relajábamos, nadie fumaba cigarros, menos alcohol,
Y nos sentábamos ahí en tranquilidad. Maruja nos hablaba de que los hermanos son positivos, vamos a conectarnos con ellos, como para entonces ya había salido el libro de Galaxia X9, el que estamos viendo en el año 76, entonces muchos lo habíamos leído ya y conocíamos de ello. Entonces, y como los apunianos son seres positivos, entonces es mejor buscar lo positivo que buscar lo negativo, porque también si buscamos negativo vamos a encontrar negativos. Claro. ¿Sí o no? Es evidente, porque si yo quiero ir a un lugar negativo, sí, totalmente. Voy digamos, acá en Perú, me voy a Los Barracones, en Lima, o me voy a Renovación, a las 3 de la mañana me matan ahí. Pero si me voy a un lugar donde es tranquilo, no Claro. hay problemas, de paseo no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces es igual, uno siempre debe buscar lo positivo, no estar buscando lo negativo. Entonces cuando vinimos acá, hemos venido acá a la playa, nos sentamos, nos relajamos, ella nos decía hay que relajarnos, tranquilo, no tengamos miedo, y con tranquilidad. Y en ese momento apareció detrás del el cerrito Yaya una luz en forma de cigarro de habano, ¿no? De puro, así en esa forma alargado. Y tenía un color muy parecido al color de la figura que estamos viendo del medio, así, amarillenta, ¿no? Rojizo amarillento, más tirando, yo lo veía más tirando como para amarillento. Pero era una luz muy bonita que se trasladaba y era grande, porque si yo ponía, por ejemplo, en la distancia así, una cuarta era ese tamaño, más o menos así, ¿no? Como poniéndola, de ese tamaño se veía así. Y todos lo veíamos, y todos se dieron cuenta de que estaba trasladándose un objeto después de descartar, porque habían de todas personas, que no era avión, que no era un objeto, porque habían traído telescopios, habían traído binoculares, habían traído de todo, porque había bastante gente, como les digo. Y ahí empezamos, entonces ya, calma, dijo Maruja, vamos a concentrarnos y a pedir que, a ver, que si son ellos que nos manden algún tipo de señal, alguna luz, algo, que nos hagan una luz. Ciertamente, cuando pedimos, todos mentalmente, mandaron un flash. Correcto, el flash. Pero ese flash vino un flash de luz en forma de tubo que nos alumbró. No se dispersó como mayormente cuando uno pone un fluorescente grande o una luz grande, se dispersa, ¿no? En forma de cono. Este vino en forma así de tubular y nos alumbró. Era un haz de luz compacta, claro. Sí, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo nos alegramos. Ya, tranquilo, dijo Maruja, vamos a pedir otra vez, porque uno dice, no, puede ser que no sea casualidad. Segunda vez, otra vez igual. Ya, una tercera vez vamos a pedir, porque por si acaso, que esto, ya. Pedimos la tercera vez que manden una luz, y en ese momento lanzó la luz, y el objeto se detuvo ahí donde estuvo. Ya nos transitaba, ahí se detuvo, porque tenía un movimiento rectilíneo, horizontal, constante, y ahí se detuvo. Maruja inmediatamente le dijo a su hijo Juan, a Servo, le dice, comunícate con ellos, a ver si puede, porque él tiene telepatía, Juan Acervo. Entonces le dice, comunícate con ellos, a ver si son, de dónde son, quiénes son. Al rato dice, es una nave apuniana y le saluda a todos en forma fraternal, todo por los demás. ¿Y quiénes están ahí? Pregunta, a ver, ¿quiénes están? Y pregunta ahí, al rato Juan dice, son los apunianos el apuniano Pedro. Pedro es un personaje que se llevó a Ivanka, a Apu, en el año 1913, y que también conoció a su novia. Y también estaba la terrestre apuniana Ivanka, la que fue llevada en el 1913. Están ellos ahí, dice, y nos saludan, y han escuchado todo lo que nosotros estamos hablando y lo que estamos pensando. Es por eso que ellos han aparecido, porque estaban por acá haciendo un trabajo
y se han hecho ver y nos felicitan de lo que estamos pensando y lo que queremos hacer y querer ser mejor de lo que somos, y eso no lo olvidarán, y que ahora se van a retirar y que sigan así. Entonces, bueno, pues que dijo, bueno, cada uno que pida lo que quiera, pues, ¿no? Mentalmente. Estuvimos ahí acompañados y al ratito la nave empezó a trasladarse nuevamente, a seguir su rumbo y se fue alejando poco a poco, se fue achicando y se perdió entre las estrellas que habían aparecido ya para entonces. Esa fue una de las experiencias que tuvimos en esa época. Y después hemos visto así en diferentes, acá mismo y también en la parte hacia al este, vale decir, también donde hay cerros y hay desiertos, y ahí también hemos visto, no así tan, al menos yo, no tan grande, pero sí puntos que se trasladan y en cantidad. Y después una vez con Maruja, sí, una vez acá en Yaya, en la playa Yaya, con Maruja y Juan Uehara, o Kashi, que es un ser que llegó a iluminarse en una oportunidad. Él, nos fuimos los tres allí y estábamos tranquilos y apareció la luna. Pero la luna era hermosa, grande, 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 extremadamente grande, que nos llamó la atención. Y nosotros estábamos conversando tranquilamente y pidiendo a ver si venían, pues. Nos concentrábamos un rato y después seguíamos conversando. Estaba todo nublado, pero aparecía la nube, la nave estaba allí, la luna estaba allí. En un momento, Kashi dice, me parece haber visto que las nubes están pasando por detrás de la luna. Entonces Maruja dice, oye, no te pases, pues. Tú sabes que la luna está fuera de la Tierra y cómo va a pasar las nubes por atrás. Sí, pues yo sé eso, le dice, pero he visto eso. Lo repitió en 2 oportunidades más lo mismo. Y no le tomamos mayor importancia, solamente veíamos que la luna era grande. Y lo extraño era también otra de las cosas que nos alumbraba solamente donde nosotros estábamos, en un círculo. Y pensábamos que era producto de como era grande, ahí nos estaba alumbrando, porque todo después estaba oscuro, la playa, y normal, el mar estaba tranquilo. Sí. Cuando decidimos ya retirarnos, nos levantamos y en ese momento lo que era a nosotros la luna empezó a moverse, a trasladarse y se convirtió en un punto y se perdió en el espacio. Y ahí se abrió todo el cielo. Y no había luna. No era la luna. No era la luna. Una cosa, eso sí me llama la atención, por eso lo resalto, que nos pasó eso, ¿no? Pero nunca he visto una nave que ha bajado, que yo he entrado, que me he encontrado con ellos, así como Bitcoin no vino. Ahora, que nos encontramos ¿Qué con le pareció Donato Cervantes? ¿Usted lo conoció a Donato también? Sí, conocí a Donato Cervantes. Quería terminar esta partecita. Ellos están, los apunianos, los extraterrestres están entre nosotros, ¿no? Están entre nosotros y cualquiera de nosotros quizás ya nos hemos encontrado con ellos, sin darnos cuenta. Cualquier persona que un día vino, conversó con nosotros y así ya hemos estado con ellos, pero nosotros ni cuenta nos hemos dado. Bitcoin me dijo que ellos ya me conocían, que él me había presentado y que ellos siempre, estábamos juntos siempre, ¿no? Bueno, hasta allí es de los apunianos. De lo que me pregunta, hermano Adrián, es de Donato Cervantes. Sí, como les mencioné antes, Bitcoin Novi me lo presentó referencialmente a través de un recorte de periódico y siempre quería conocerlo. En el año 2008 me enteré de que él seguía acá en la Tierra, porque tenía información de que él se había ido a otro planeta, pero él seguía acá en la Tierra. Decía que se habían ido ya para siempre, ¿no? Pero no, él seguía en la Tierra y vivía en Huaraz, en
en la calle Chancayán, en Chancayán, en la calle Celeste, y allí un día fui a verlo, no lo encontré, fuimos en una segunda oportunidad y ahí lo encontramos. Y conversé con él y me contó su experiencia en su página web www.cervantes.com.pe está toda su experiencia, sus mensajes, sus videos que él mismo lo narra y algunas recreaciones que posteriormente hizo de sus experiencias que vivió. Él se contactó con seres en el año 1975, con seres, él decía, de la galaxia celeste. Estos seres dicen que lo habían estado buscando a él hacía mucho tiempo. Y cuando se encontraron con él, le dice, ya te encontramos. Ahora vamos a conversar para ver cómo vamos a trabajar en bien de los demás. Él pensaba, decía, que pensó que eran los diablos, el diablo, algo así. Pero después cuando vio su bondad y le dijeron, nosotros somos amor, paz y luz, él ya se tranquilizó y empezó a escucharlos y a atenderlos. Entonces ellos le dieron una serie de... Él hizo un cambio notable de vida, ¿no? Sí, demoró esto un poco, porque él se encuentra en el año 75, de ahí estuvo un tiempo con ellos y varias veces se encontró, pero él se había olvidado de las recomendaciones dadas por ellos. Él era una persona muy buena, muy amiguera, y le gustaba pues salir a pasear, a jugar, él tocaba arpa, tocaba el charango, y salía con los amigos, y en los amigos, pues, si es que no hay licor, no es alegría, ¿no? Y siempre, la mayoría, ¿no? Por lo general. Entonces se tomaban sus licores, sus tragos, y eso ellos le habían dicho que no es positivo eso. Entonces, sin embargo, él se fue apartando de esto, y en el año 1983 ocurre lo que él dice su gran fracaso a su persona. La noche anterior al accidente que él tiene, sale un rato afuera, eran como medianoche, y ve una luz en el cielo, y esa luz él la reconoce que eran ellos. Era de una nave pequeña. Y mentalmente uno de sus amigos más cercanos de allá le dicen, Donato, cuídate bastante, le dice. Tú no has estado cumpliendo, tú sabes que nosotros no castigamos, no obligamos, solamente te decimos, tú te has apartado de las recomendaciones dadas, por eso cuídate, le dice. Y ¡pum!, desapareció. Entonces él dice que estaba preocupado, pues, ¿no? Entró y al día siguiente se levantó y estaba pues tratando de ser lo más cuidadoso en todo. De repente dice como que si alguien hubiera mandado a unos señores para venderle unos adobes de barro, son ladrillos para construir, y él justo necesitaba eso, dice. Le gustó, le convino el precio y inmediatamente hicieron trato. Al terminar de bajar todo el material, los trabajadores le dicen, ya pues, señor Donato, póngase algo pues para la sed, para refrescarnos, una chichita. Es un maíz que es fermentado y produce alcohol, y entonces al tomarlo es agradable, pero también marea. Entonces ellos mandó traer un balde de chicha, de jora, se llama chicha de jora, y le agregó una botella y media de licor, de aguardiente fuerte. Y entre los tres se lo tomaron. Cuando se despidieron, él dijo, bueno, él dice, no estaba al 100%, estaba a un 80% de estar mareado, dice. Pero dice que podía manejarse bien.
se fue adentro a traer una herramienta y dice, voy a arreglar el carro. Cuando sale para abrir la puerta se resbala y para apoyarse se apoya en la puerta que era de vidrio, ese vidrio catedral grueso, rompe, porque él era una persona gruesa, Ah, fuerte, alto, sí. atraviesa y se destroza la muñeca. Como estaba mareado en licores, entonces empieza a mover Ah, la muñeca y la mano derecha en forma, en forma rotativa y, sí, y sí, lo sí. jala y se Se, destroza se lastima cada vez peor. todo. Cuando viene y saca la mano, lo encuentra privado a su esposo y se lo llevan de emergencia. El médico le dice, ay, estos cholos que paran tomando, aracho, borrachos, se han destruido. Y la mano, dice, solamente tenía un pequeño, un pedazo de piel nada más que lo sostenía y los huesos ahí todo. Le dice, ¿no ha visto algo ahí? Sí, le dice la esposa al médico. He visto un charco de bastante sangre y habían unas cositas como fideos ahí entre los charcos ahí. Uy, le se ha destruido todo, le dice. Hay que cortarle. No, no, por favor, déjelo ahí, déjelo. Cósalo, por favor, doctor. No, ¿cómo va? Mi esposo es mecánico, es chofer, ¿cómo va a trabajar? No, no, no. Le hacen caso a la esposa, lo cosen como pueden, le ponen un yeso en forma, una fédula ahí, en forma para sostenerlo, para que no se mueva y bueno, pasan los días y el brazo empieza a descomponerse, entonces al punto que el brazo ya Claro. empieza la infección a correr la infección, llega un momento en que lo llevan a Lima, al llevarlo a Lima entra a un hospital grande, muy buen hospital, y le dicen que hay que amputar todo el brazo. Dice, no, no, no quiero amputarme. Sí, tienes que amputarse. Le dice, si no, va a morir, le dice. Entonces él pide a los amigos de la galaxia celeste, a sus amigos, dice él, que por favor le ayudaran, que él va a, a cumplir lo que se debe cumplir. Entonces, en ese momento dice que escucha una voz, le dicen, salte del hospital. Dile al médico que nosotros te vamos a curar. Explícale bien. Cuando él va al médico, le dice, el médico dice, señor, usted está peor cada día. Ya le está subiendo la infección a la cabeza, que está hablando tonteras, le dice. Entonces él, en un momento de descuido, se sale del hospital, se va a su casa, y en su casa, pues la esposa, las familiares le recriminan, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cuánta gente te ha ayudado para llevarte al hospital? Ahora tú has salido, que te van a curar tus amigos. ¿Qué amigos? Los borrachos seguramente que te juntan. ¿O quiénes? No, mis amigos del espacio. Uy, ¿qué va a creer, pues, hermano, que diga los seres del espacio te van a curar, ¿no? Un brazo que está todo gangrenado, ¿no? Está podrido, como se diría vulgarmente. Sin embargo, Sí. le dijeron ellos también, anda a periodistas, muéstrale tu brazo, que tomen nota de eso y anda a la plaza de armas y muéstrale a la gente que se te acerque y dile que nosotros te vamos a curar. Y así lo hizo, así lo hizo. Un día le dicen, Es extraño también el tiempo, perdón, es extraño también el tiempo que duró con la gangrena, que dice que ya hedía, que se tuvo que ir a dormir arriba, porque una persona normal no aguanta esa cantidad de tiempo. Debería haber sí, pasado algo malo antes, y él es como que lo ciertamente, sostenían. sí, ciertamente, ¿no? Él decía que tenía una fuerza, ¿no? A pesar de ello tenía una fuerza especial, ¿no? Y lo sostenían como bien dice, ¿no? Hermano. Y él lo le dicen un día que se vaya a Chancos, ¿no? Al Cerro Comande, donde ahí lo van a curar. Año Ujú. 1983, un 5 de octubre. Él se va y ese día era cumpleaños de su esposa. Y su esposa se despide de su esposa y le dice, pero
Donato le dice, quédate, ¿por qué vas a ir allá para almorzar juntos, para estar juntos? Le dice, no, voy a ir, ya regreso, me van a curar. Y entonces la mamá envía a uno de sus hijos para que lo siga a donde iba, para que lo acompañara. Pero de repente dice el hijo, regresa que lo había perdido a su papá, no sabía por dónde estaba y pues se ha regresado, porque está lejos, desde Huaraz hasta la zona es bastante lejos. Se trasladó, bueno, en bus, después Sí, ya tuvo que caminar. Llega la noche y baja una nave, dice él, hermosísima, grande, inmensa, en forma de platillo volador, como se conoce, llena de luz, bellísima, bellísima, y a él le dicen que se saque toda la ropa, allá arriba en ese lugar, en esa montaña. Se saque toda la ropa, como has venido al mundo, le dice, te vamos a regenerar. Se sube, entonces la nave estaba a una distancia de él bastante alejado, pero se apreciaba bien, y cae un rayo de luz al brazo. Y el brazo empieza a moverse inmediatamente. Así estaba como 2 minutos y el brazo empezó a mover todo y él se alegró sobremanera. Pero dice que sentía un calor que parecía una plancha eléctrica cuando está prendida al máximo. sí. Un calor fuertísimo, dice, pero su brazo estaba bien. Dice que brillaba su brazo de una luz. Le dice, ya te hemos curado. Ahora, incluso dice que le pusieron acá un dispositivo, acá en la muñeca, ellos le Sí, sí. pusieron un dispositivo para comunicarse con ellos. Y le dice, vas a ponerte un guante, no muestres a nadie durante 14 días. Anda, muestra, pero no enseñes tu brazo descubierto. Muéstrales cómo está, que vean y que todo. Es la Para que famosa foto, ¿no? Que está con el guante puesto. sí, correcto. Así es que él se va a su casa y todos pues se asombran sobremanera, los amigos vienen, la gente viene, y acá es donde viene lo particular y especial, ¿no? De ahí es donde salen las publicaciones a nivel mundial, a nivel local, de que su brazo al haber sido curado, llegó a tomar un poder de que él podía sanar a las personas instantáneamente, con solamente tocarlas, sea cualquier tipo de enfermedad que tenga, degenerativa, un cáncer, cualquier cosa. Después, esa mano podía levantar los motores de auto que él arreglaba, los podía levantar con una mano y podía doblar, y los pernos que estaban doblados podía enderezarlos como si nada. Además que él cuando hablaba a través de su muñeca, su brazo, si había una radio, intervenía la radio allí, o si estaba lejana la radio también intervenía. Mucha gente dice que ha ido a visitarlo debido a que habían escuchado que existía un señor que había sido curado por extraterrestres y que él estaba hablando a través de su brazo, que le habían curado, y que quizás, decía él, donde me escuchen, doy testimonio de eso, de que los seres extraterrestres existen y que Dios existe, porque ellos le hablan de Dios, porque decían ellos, los de la galaxia celeste, que Dios, ellos han sido enviados por Dios para que puedan ayudar a la humanidad. Y además que Donato Cervantes era una pizarra donde Dios iba a mostrar a la humanidad el poder que tiene y el amor que tiene a sus hijos y a toda su creación. Es por eso que él decía, yo soy la pizarra. Vlado Kapetanovic decía lo mismo, ¿no? De los apunianos.
Sí, también porque él conoció a Dios también. Él vio Claro, y conoció también. Porque para los apunianos no hay nada oculto. Todo se sabe allá. Y si uno ujú, está con ellos y tiene la oportunidad de ingresar a su nave, puede ver en la pantalla de poder máximo allí todo lo que escribió y mucho más, conocer lo que no conocemos y saber la verdad de todo lo que sabemos, pero que está distorsionado por diferentes motivos de políticos, ujú, religiosos, etcétera, 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 de ideología, de creencia, etcétera. Pero Dios es un ser que no hace daño, que quiere que seamos positivos claro, y que estemos con Él, que sigamos, que volvamos donde Él otra vez, ¿no? Que regresemos donde Él, porque nosotros, claro, cuando los apunianos poblaron la tierra, ellos convivían con Dios, conocían a Dios. Dios se presentaba donde ellos. Ahora, nuestra negatividad nos ha hecho ya no creer en Dios, separar. al contrario, rechazarlo y rechazar todo lo que es positivo a algunas personas. Incluso se piensa que hablar de Dios es hablar de religión, pero eso es otra cosa. No. Con todo el respeto que tiene las ideologías religiosas. La religión es una enseñanza que Ujú, nos ayuda a positivizarnos también. Y eso no hay que sí, tampoco sí, sí, descartarla, digamos, hasta que nosotros tengamos conciencia y no, sabiduría para comprender y trascenderla y conocer al verdadero Dios claro, que existe en cada uno de nosotros, que está en nosotros y que está en los demás también. Entonces los apunianos saben eso y exacto. estos seres de luz están de la galaxia celeste y otros seres que también tienen contactos con otras personas hacen que ellos siempre nos estén ayudando. Entonces, Donato Cervantes, cuando él tomó esta sabiduría, empezó ya a hacer el trabajo, digamos, con mayor énfasis, con mayor... no. En el 2008 ocurre otro accidente. Se corta, por hacer un trabajo en favor de un grupo humano, se corta el dedo índice, una porción del dedo índice derecho y del pulgar derecho también. Mm, El pedazo del pulgar se lo come el perro que estaba por ahí, dice él, lo vio comérselo porque vi acá que estaba con oh, sangre y el de acá quedó colgando. Hay unas fotos en su página web donde él se tomó esas fotos porque él sabía que iba a ocurrir algo y por eso que aprovechó ahí para ir soportando todo eso, por eso en la foto se aprecia pues que hay un control fuerte de eso, de ese dolor, y lo lleva a tomarse la foto y ahí se va al médico y lo cosen. Y la parte de que estaba salida, bueno, lo sacan, pues y él se lo pide, porque esa parte ya no podía unirse ahí, quedan dos pequeños muñoncitos, ahí están las fotos también en su página, y la médico que le atendió en esa oportunidad, llegué a conocerla años después y le preguntamos en una investigación que hace un científico con respecto sí. a la investigación de Donato Cervantes, hace una investigación y yo estuve presente y ella dice, yo no hice ningún tipo de, digamos, injerto. El señor vino, sí recuerdo bien, dice,
incluso estaba la historia, una copia de la historia a la mano. Sí, dice, acá está, yo vi la foto esa, yo le puse esos parches porque el señor había perdido parte de sus dedos. Le dice, pero ahorita él está bien, le dice, le ha crecido los dedos. Le mostró la foto el doctor. No, le dijo. Vamos, le dice, le llevo. No, doctor, le dice, usted no va a venir de tan lejos para decirme de que una persona está con los dedos completos. Yo le creo lo que usted dice. Porque si es así, gracias a Dios, gracias a quien sea que lo tenga y bien por él, pero yo creo en lo que usted me dice, que si es así, en buena hora, le dice. Pero no hay necesidad de ir, le dice, para constatar eso. Usted me está mostrando suficiente para mí. Bueno, y así, entonces, y esos dedos cuando se corta, ellos le dicen, ahora tú, Donato, vas a utilizar el conocimiento que has aprendido para curarte también. Lo citan en una zona en la parte norte en Puerto de Eten, en Chiclayo. Entonces allí, de noche ya al atardecer, caminó bastante hacia la playa desértica y viene, dice él, una nave chiquitita en forma de mariposa, una mariposa mecánica. Lo coge por detrás, se sienta ahí acomodado bien, lo lleva hacia 15 millas hacia adentro del mar y lo suelta y baja a 15 millas de profundidad, dice él. Dice, cuando él ha estado cayendo, era como una matriz, dice él, ¿no? Que giraba. Y él entraba ahí como una espiral y veía todo, dice, hermoso. Era una belleza, dice, adentro. Me dice, hermano, abajo se ve más claro que acá, en la luz del día. Se ve todo muy hermoso, muy bonito, me dice. Y le dijeron a él que eso que está bajando era como una recodificación, ¿no? de sus códigos genéticos para poder él alcanzar lo que iba a lograr. Él le llama curación solar, ¿no? Curación solar. Empieza él a través del sol, los rayos solares, dice que se concentran los dedos y empieza a crecerle los dedos. Los dedos que estaban cortados, mutilados, empiezan a crecerle. Uno de ellos, el dedo índice, creció más alto que más grande que el dedo medio. Y después se recogió otra vez y al cabo de 30 y tantos minutos, 35 minutos, su curación solar llega al total, quedando una luz azulina en las uñas que él se lo apretaba y como que se movía y quedó nuevamente totalmente Qué apto. bárbaro. Cuando nosotros lo visitamos, nos mostró sus dedos, todo. Qué bravo. Y nos parece que este dedo, no sé por qué, pero ayer me he dado un chancón acá con el martillo, me dice. Pero ahí resiste todo, me dice, mira, ahí está. Y nos mostró. Qué bárbaro. Yo tuve una experiencia, hermano, si me permite, interesante con él, un día que estábamos conversando con él. Estábamos conversando y yo le escuchaba atentamente, analizando cada cosa que él decía, para no interrumpir, no preguntaba nada, para saber cada detalle directamente de él. Pero empecé a observarle sus ojos. Y en un momento observé que en sus ojos, en el iris, veía a una persona adentro. Como que si su cara era
un muñeco, digamos, por decir, ¿no? Un muñeco, así como esos muñequitos de Mickey Mouse, ¿no? Que adentro está el personaje, la persona que hace mover al muñeco, ¿no? Que se Sí, disfraza, sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo veía así en él, ¿no? Como que había unos ojitos Sí, traviesos todavía. Era como unos ojos de niño, traviesos, que estaban como observando ahí. Veía, tenía esa sensación, veía eso. Pero como persistía esa observación en mí y veía claro. eso, entonces yo le pregunto, hermano Donato, disculpe, le digo que le interrumpa. Sí, hermano, dígame, quiero hacer una pregunta, ¿me permite? Sí, me dice, dígame, pregúntame lo que desea. Le digo, le cuento lo que había pasado. Le digo, yo veo en sus ojos, veo que alguien está mirando, nos está mirando. Y cuando usted voltea a verme, yo le veo los ojos y veo su iris que lo veo clarito, le digo, y me está mirando. Me mira, mira a las otras personas y empieza a hablar, dirigiéndose a las otras personas que había. Dice, les voy a contar algo, dice. No me responde ahí todavía. Voy a contarles algo, hermanos, dice. Se dirige a todo, a cada uno de nosotros. Éramos 4 personas. Cuando yo a veces no estoy, porque tengo que salir a veces a arreglar carros o me voy a un trabajo, a otro lugar, hay gente así como ustedes que vienen a verme para conversar. Los amigos de la galaxia celeste toman mi forma y ellos lo reciben y conversan y todo y se ríen y todo. Y de ahí se van y después cuando yo regreso ellos me cuentan que han venido a verme y que ellos han tomado. Ah, ya está bien. Dice. A veces también dicen, yo estoy acá porque estábamos conversando en su taller de mecánica. Yo estoy a veces acá trabajando o conversando con las personas y a veces vienen a verme a mi casa, que estaba al frente, a unos 6 metros más o menos, o 7 metros. Vienen a verme y entonces me llaman y yo salgo y vienen los extraterrestres, toman mi forma y siguen conversando con las personas que están conversando conmigo. Después salen y yo vuelvo a ingresar y nadie se da cuenta de eso. Me contestó lo que quería saber. Claro, transmigración de alma. Sí, Claro. no, ellos toman su forma, ellos toman la forma. Lo curioso fue que yo pude darme cuenta de que, Mm, porque él en ese momento, cuando estábamos conversando, él había salido como 4 veces, porque había venido personas que lo buscaban, porque él a veces también vendía plantas curativas. Entonces iban a su casa, le tocaban y lo sí, llamaban de al frente, él salía. Entonces, en esa oportunidad, cuando estábamos conversando, él había salido como en 4 oportunidades. Y ya, bueno, para mí, claro. más claro, no, más claro ni el agua, ¿no? Entonces, ahí estaba uno de... Claro. Y terminó diciendo esto, ¿no? O sea, había Y una ahorita, interacción con estos seres. sí, dijo, acá ahorita están ellos, dijo. Acá están alrededor de nosotros. Allá hay 2, allá hay 3, acá hay Ok. uno, allá hay Le hago otro. la última pregunta. Le hago la última pregunta a don Julio, que ya no estamos llegando a 2 horas, aparte así ya no lo dejamos libre. ¿La No, hija está de bien. Vlado y Mileva está vive? No, la esposa, Mileva, falleció en el 2010. Están enterrados ellos dos, como se acostumbra Sí, acá, en Lurín, sí, kilómetro 30 aproximadamente, en Lima. Sí, ellos están ahí. Su hija eh, debe vivir, no sé, debe estar todavía vive, y si vive debe tener como, ella es del 48, debe tener como a ver cuánto, 20, 60, casi ya para 80 años, ¿no? Sí, claro. pero no, vive, sí, vive. Scapetanovic, ¿cómo es el nombre de la hija?
Ella es Violeta. Ah, qué Sí. bueno. Debe estar Capitano viejita Luis, entonces esto. sí, ya, pero debe estar bien conservada porque se, se conservaba muy bien, ¿no? Es muy inteligente también. Ujú. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Julio. Gracias. Primero les pido disculpas a la gente por si hubo interrupciones al principio. Creo que después corrió bien, al principio un poquito de interrupciones, porque acá en Buenos Aires estamos pasando por una tormenta, tenemos un temporal acá. De hecho, ha Ok. caído granizo en Capital Federal y todo. Eh, bueno, muchísimas gracias, le agradezco, le hago extensivo el agradecimiento. Figura el agradecimiento en el documental que hemos filmado, que está en el canal, y le agradezco toda su asistencia, con la cual yo no hubiese podido encontrar el camposanto ahí de Huaraz, de Donato. Pero bueno, igual gracias a su asistencia y a su guía para Huaraz, para el Camposanto, digamos que todo fue mejor y pudimos hacer lo que queríamos hacer. Y bueno, muchísimas gracias. Le vuelvo a reiterar, es un gran gusto para mí. Yo creo que esta nota lo tenía que haber hecho mucho antes, pero bueno, así son las cosas, los tiempos los manejan los de arriba a veces. Nada es casualidad. Le cuento, estando en Huaraz, el taxista que tomo lo conocía, agarro a un taxista, lo conocía a Donato y Ah, nos lleva para la casa, ¿no? O sea qué que bueno. no hay casualidad. Y Así es. los tours que tomamos, digo, Yungay, Laguna Yanganuco, es todo el epicentro de la base de Huascarán. Estuvimos ahí en el epicentro, en la base. Y después mirando desde acá yo decía, wow, cómo ellos te guían, a veces te abren las puertas, ¿no? Y bueno, y es un gusto para mí tenerlo. Le agradezco muchísimo y es un gran honor para mí tenerlo acá en el canal. Y bueno, estamos en contacto, todo por los demás. ¿Mm? Muchas gracias, amigo y hermano Adrián. Si me permite, dos cositas cortitas para terminar. Lo primero es con el hermano Donato Cervantes, antes de Dígame, fallecer, me dijo de que si alguien quiere que le ayuden en cualquier cosa, su salud, su trabajo, su hogar, su protección, que le pidan a él. Me dijo que me pidan nomás. Mi nombre es Donato. Allá arriba me conocían como 7, que me pidan y yo les voy a ayudar, porque Dios me ha dado un lugar un planeta muy hermoso donde voy a vivir allá, pero voy a poder trasladarme a cualquier lugar donde desee, donde es necesario, y voy a venir a la tierra a seguir ayudando. Voy a estar invisiblemente entre ustedes, me dijo, y si alguien quiere que yo le ayude, que me pida nomás, como un amigo que me pida. Eso es ahí. De lo otro, de Bitcoin Novi, qué me bueno, dice también, ¿no? Que sí, una cosa debemos hacer es tratar de ser mejor cada día, tratar de ayudar al prójimo, tratar claro, de no hacer daño a nada ni a nadie y tratar de hacer todo por los demás, lo que se pueda. De esa manera vamos un día a encontrarnos con ellos y esta inteligencia superior se presenta de muchas formas, de muchas características, pero siempre están ayudando, son positivas y no hacen daño a nadie. Muchas gracias, hermano. Para mí es el honor. Le agradezco sí, bastante sí. en el alma. Que Dios lo guíe siempre como lo está haciendo y todo por los demás. Como dice usted, shalom. Que la paz esté con nosotros. Shalom, todo por lo demás. Amén.